Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, y si clamaren a mí, dice, yo lo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice el corito, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo lo oiré y le responderé, y un avivamiento yo les daré. Yo lo oiré y le responderé, y un avivamiento yo les daré. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El nombre de Dios fue invocado y vemos, si hacemos un análisis detallado de lo que significa el pueblo sobre el cual su nombre ha sido invocado. Es un punto importante porque en estos tiempos ya postreros, Dios le está hablando espiritualmente está hablando a un pueblo el cual su nombre ha sido invocado. Entonces, cuando se invoca el nombre sobre los hijos de Dios, ese pueblo, Dios se está dirigiendo a ese pueblo, se está refiriendo a ese pueblo, no a cualquier persona, no a los pueblos, no a las naciones, no, se está refiriendo, bueno, es general, cualquiera que quiera aceptar a Cristo, cualquiera que quiera que su nombre sea invocado en su vida, en su persona, puede formar parte de este pueblo, pero no todos, porque no todos han sido invocados el nombre de Dios, ese nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esa manera clamar a Dios, clamar e invocar su santo y glorioso nombre. Entonces, cuando una persona clama, cuando una persona es invocado el nombre sobre esa persona, nosotros lo vemos ya ahora en el Nuevo Testamento cómo se invoca el nombre sobre una persona. Vamos a ver en el libro de los Hechos, cuando Pedro toma, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos 2, dice que recibió poder y le fue dado poder, y recibió el Espíritu Santo, y empezó él, después de que se manifestó el Espíritu Santo, a tomar la palabra, porque ya tenía el poder de ser testigo ante Jerusalén, ante Judea, ante Samaria, hasta lo último de la tierra, como Jesucristo se les había dicho, no desciendan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y fueron, y ahí en el aposento alto, en esa fiesta que se reunieron ellos, el día de Pentecostés, dice que todos estaban unánimes juntos y se les aparecieron, de repente vino un fuerte viento, un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos unánimes juntos orando, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hace un símil, es decir, una comparación. O sea, empezaron ellos, no eran literales, sino que era una comparación, era un símil que se utilizó en ese texto. Y dice que empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, y cada uno hablaba en el lenguaje donde ellos habían estado, los que escuchaban, partos, medos, elomitas. Y bueno, ya usted puede leer ahí todo ya con exactitud la palabra como la explica el libro de los Hechos capítulo 2. Más adelante Pedro toma la palabra y les empieza a decir, y sepas pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros le crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho el Señor, el Dios humanado, el Emmanuel, el Dios con nosotros,
Entonces, ese Señor, bueno, lo que la Biblia habla de Jehová significa Señor, Yahvé significa Señor. Son palabras pues que las dos hacen alusión a tetragramatón, a YHWH, pero que se latinizó, que se utilizó unas vocales para poder nosotros leerlo en nuestro idioma. Pero hablando de lo más particular del pueblo, el cual solo es su nombre es invocado, dice Pedro, le preguntaron las gentes que han crucificado, hemos crucificado al autor de la vida, hemos crucificado a Cristo. Dice, ¿qué haremos, varones hermanos? Preguntaron ellos desesperados, ¿qué haremos? Imagínate haber matado al Dios humanado. O sea, si la gente se siente, cuando los atropellan a alguien o asesinan a alguien, la gente se siente turbada, se siente mal, se siente muy mal. ¿Por qué? Porque asesinaron a una persona. Pero esto no era cualquier persona, Jesús no era cualquier persona, era el Dios que tomó forma humana, el Dios que nos creó, vino y no le creyeron y lo llevaron a la cruz. Entonces ellos estaban desesperados y decían, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, ya estamos pues condenados de por vida, pues es que pues ya qué otra cosa queda, ¿no? Pero Jesús hizo el sacrificio precisamente para perdonar nuestros pecados, y Pedro lo sabía, y Pedro sabía que invocando su nombre ellos podían ser perdonados, porque Jesús fue el que hizo el sacrificio, no fue ni el Papa ni la Virgencita, no fue nadie más que quien, jamás que Jesucristo, no fue ninguno de los santos, ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, ninguno de nadie de los patriarcas, nadie, solamente Cristo. Por eso dice que en Cristo hay salvación, porque en ese nombre dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y el perdón de pecados se obtiene por el nombre, por la invocación del nombre. Cuando tú eres bautizado en las aguas del bautismo, San Pedro lo dijo, arrepentidos, en el verso 38, 2:38 del libro de los Hechos, 2:38, arrepentidos y bautícese, esa fue la solución. Varones hermanos, queremos, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Allí tiene que invocarse el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, al pueblo que se adiciona a la iglesia, se le invoca en el nombre de Jesucristo en las aguas del bautismo, y ahí es donde tiene el sello, ahí es donde tiene la garantía de la salvación, ahí es donde tiene esa garantía que Pedro dijo, ahí abrió la puerta al reino de los cielos, y aquellos se bautizaron, dice que se bautizaron como 3,000, luego después otros 5,000 a la predicación de Pedro, y todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Más tarde Pedro les predica a los gentiles, Cornelio se unió, y recibe Cornelio la bendición, o sea, recibe la bendición de Dios, recibe la salvación, recibe en su casa con los suyos, con sus familiares, que reunió a su familia, a todos sus conocidos, y recibe a Pedro, y Pedro les empieza a explicar y a predicar, y cuando les estaba predicando, Pedro dice que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas también, y dice que impide que esto que se manifestó en nosotros, o sea, ya nada más lo único que hace falta es el bautismo. Dice que todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, Hechos 10:48, y vemos en la Biblia que todos los registros del bautismo, a todos se les invocó el nombre. O sea, ese pueblo que ahora es un pueblo redimido, un pueblo salvo, un pueblo santificado, pues ahora ese es el pueblo sobre el cual su nombre es invocado.
¿sí? Sobre el cual su nombre es invocado. ¿Por qué? Porque ese nombre, que es sobre todo nombre, lavó, limpió sus pecados, los purificó. ¿Verdad? Y cada que su pueblo se humille, por eso dice, y si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo lo iré desde los cielos. Y se apartarán de sus malos caminos, yo lo iré desde los cielos, dice el Señor. Si mi pueblo se humillara. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos humillamos delante de Dios? Si somos pueblo de Dios, si ahora los redimidos mediante la sangre del Cordero, mediante la sangre que quita todo pecado, y esa sangre que se derramó como el Cordero que quita todo pecado, tiene que ser invocado ese nombre sobre la vida de la persona para que esa sangre lo limpie de todo pecado. Porque decía Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dio testimonio de que quitaba, y él los bautizará con el Espíritu Santo. Pero él viene a bautizarnos con un bautismo que es de fuego, porque dice Pedro, recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, con ese espíritu de fuego y ese don que Dios traía sobre la humanidad, que es la salvación, la buena salvación, la vida eterna, todas esas promesas, que esa relación del pueblo con Dios mediante el sacrificio de Jesús, ahora esa comunión, porque se había roto allá en el Edén, en el huerto, desde que Adán y Eva pecaron, ahora ya no tenían acceso. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, es decir, se dividió en dos. El templo, el lugar santo, y el lugar santísimo, que lo dividían, ese velo no era, podía entrar al lugar santísimo. Ahora ya está abierto mediante el sacrificio que Jesús hizo. Por eso ahora todo aquel que en él cree tiene acceso a ese lugar santísimo, a esa relación con Dios. Eso lo dice como símbolo de que tú y yo podemos, al invocar su santo nombre en nuestra vida, en el bautismo, en las aguas del bautismo, que nos lava del pecado, que eso es un acto de fe simbólico, el cual representa que tú estás aceptando ese sacrificio de la cruz de Jesús, y que esa sangre te limpia al momento de lavarte en las aguas del bautismo, invocando el nombre de Jesucristo, ese nombre que dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de la tierra en el que podamos ser salvos. En ese nombre, que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto es importante para la salvación. Esto es importantísimo. Sin esto no existe salvación, sin esto no hay remisión de pecados. Pedro lo dijo bien claro: para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Entonces, tú aceptas el sacrificio de la cruz, tú aceptas a Jesucristo, tú aceptas mediante la invocación del nombre de Cristo en las aguas del bautismo. Un único requisito que decía Pedro para pertenecer a este pueblo es estar arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Pedro. Entonces, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo lo iré desde los cielos, dice. Se convirtieron de sus malos caminos, porque muchas de las veces su pueblo de Dios puede estar haciendo malos caminos, puede estar tomando malas decisiones, puede estar haciendo cosas incorrectas delante de Dios, puede haber cesado, puede haber desobedecido, puede haber hecho muchas cosas que a Dios no le agradan, pero si se humillara y clamara, yo lo iré desde los cielos. Es para el pueblo evangélico también, y para el pueblo literalmente se refería al pueblo de Israel. Inicialmente en el libro de la ley, en el libro del Pentateuco y los profetas, precisamente en ese texto, en ese contexto de esos tiempos, se estaba refiriendo también al pueblo judío, al pueblo
que traía el tabernáculo, el pueblo que invocaba el nombre de Dios, que conocía a Dios. En el arameo antiguo ellos podían invocar el nombre del tetragramatón, y ese pueblo también Dios se refería, pero actualmente simbólicamente y espiritualmente se está refiriendo también al pueblo evangélico, al cual el nombre del Mesías ha sido invocado. Que les bendiga.